El pánico sabe a cobre. Te cubre la parte posterior de la garganta, espeso y metálico, justo antes de que tus pulmones olviden cómo funcionar. Ella solo necesitaba una salida discreta. En cambio, atravesó a toda prisa el pasillo restringido del Hotel Azure con una muñeca amoratada y un tacón roto. Las pesadas pisadas de su exnovio resonaban justo detrás de ella. Golpeó con la mano el botón del ascensor. Las puertas se abrieron. Se lanzó dentro, completamente inconsciente de que acababa de entrar en una jaula con el depredador más despiadado de la ciudad. El salón de baile olía a gardenias caras y a hipocresía barata. Nora mantuvo los ojos fijos en la bandeja de copas de champán que llevaba entre las manos, abriéndose paso entre el mar de vestidos de seda y smokings a medida. Estaba trabajando. Eso era lo único que la mantenía con los pies en la tierra. Si seguía moviéndose, siguiera sirviendo, siguiera desvaneciéndose en el opulento fondo de la gala benéfica, no tendría que pensar en el aviso de desalojo sobre la encimera de su cocina, ni en los moretones que desaparecían de su clavícula. Entonces lo vio. Trent estaba apoyado contra la barra de caoba, haciendo girar una bebida ámbar en un vaso de cristal. Él no pertenecía allí. No tenía dinero para una entrada y desde luego no poseía la elegancia necesaria para mezclarse con la vieja riqueza de la ciudad. Llevaba un traje un tono demasiado brillante, la mandíbula tensa, los ojos recorriendo la sala con aquella familiar agresividad inquieta. Nora se detuvo. El aire desapareció de sus pulmones. Una copa se tambaleó sobre su bandeja, el champán derramándose por el borde y escociendo un pequeño corte de papel en su pulgar. La estaba buscando. Ella giró bruscamente. Sus sensatos zapatos planos negros del uniforme chirriaron ligeramente contra el pulido suelo de mármol. Necesitaba llegar a la cocina. Una vez detrás de las puertas metálicas batientes, podría encontrar la salida de servicio, escabullirse por el callejón y desaparecer bajo la cortante lluvia de noviembre. ¡Nora! La voz atravesó el murmullo de un cuarteto de jazz y el tintineo del cristal. No era fuerte, pero llevaba una frecuencia diseñada para paralizarla. Un silbato para perros destinado específicamente a su trauma. Caminó más rápido. Su corazón golpeaba contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. No mires atrás. Una mano se cerró sobre su bíceps. Los dedos se hundieron en el músculo, encontrando el punto exacto que todavía estaba sensible desde hacía 3 semanas. Trent tiró de ella hacia atrás. La bandeja resbaló. Las copas de champán se hicieron añicos contra el mármol, un estrépito discordante que hizo girar una docena de cabezas adineradas. «He estado llamándote», sisió Trent inclinándose hacia ella. Olía a chicle de hierbabuena y ginebra rancia. «Bloqueaste mi número». «Suéltame, Trent», susurró Nora manteniendo la voz firme. El pánico era un lujo que no podía permitirse. La histeria solo lo alimentaría. «Estoy trabajando». «Estás montando un espectáculo», dijo él apretando más su agarre. Ofreció una sonrisa tensa y artificial a una pareja que pasaba y se había detenido a mirar. «Solo es un poco torpe. Estamos bien». La pareja siguió adelante apartando la mirada. La gente siempre miraba hacia otro lado. Era la gran tragedia de una sociedad civilizada. Nadie quería interrumpir una pesadilla doméstica privada. «He dicho que me sueltes». Nora intentó retirar el brazo. El dolor estalló ardiente y brillante en su hombro. «Tenemos que hablar. ¿Crees que puedes simplemente hacer las maletas mientras estoy en el trabajo y desaparecer después de todo lo que hice por ti?» Su voz bajó, perdiendo la dulzura artificial. La máscara empezaba a caer. La vena de su sien comenzó a palpitar. «Vienes conmigo». Tiró de ella hacia el pasillo del guardarropa. Allí estaba más oscuro, lejos de las relucientes lámparas de araña y de las miradas críticas de la alta sociedad. Nora clavó los talones en la alfombra. Sabía lo que ocurría cuando llegaban a los lugares oscuros. Las disculpas, las promesas, los puños cerrados. No iba a volver, no esta vez. Con un giro repentino y violento, Nora lanzó su peso hacia un lado, hundiendo la punta afilada de su codo directamente en las costillas de Trent. Él gruñó,
aflojando el agarre durante una fracción de segundo. Era todo lo que necesitaba. Arrancó su brazo de su mano y corrió. No se dirigió a la cocina. Él esperaría eso. En cambio, corrió por el pasillo privado VIP, pasando a toda velocidad junto a una cuerda de terciopelo. El corredor estaba en silencio, bordeado de pesadas puertas insonorizadas y gruesas alfombras persas que se tragaban el sonido de sus frenéticas pisadas. ¡Nora! El rugido resonó contra las paredes. La pura rabia contenida en él envió una nueva descarga de adrenalina por sus venas. Ella miró por encima del hombro. Trent se había recuperado. Corría detrás de ella, con el rostro deformado en una mueca, abandonando cualquier apariencia de civilidad. Nora se esforzó aún más. Los pulmones le ardían. Su zapato izquierdo se enganchó en el borde de la alfombra, torciéndole el tobillo con una punzada de dolor, pero no cayó. Se quitó por completo los zapatos planos, sus pies con medias deslizándose sobre las pulidas tablas del suelo al final de la alfombra. Al final del pasillo, unas puertas de ascensor de acero cepillado permanecían cerradas. Sobre ellas, una pequeña pantalla digital brillaba en rojo. El ascensor express VIP. Golpeó con la palma el botón de llamada, pulsándolo una y otra vez. Por favor, por favor, por favor. Detrás de ella, Trent estaba acortando la distancia. 30 pies, 20 pies. Podía oír el pesado golpe de sus zapatos de vestir, el sonido entrecortado de su respiración. El ascensor emitió un sonido. Las puertas de acero se deslizaron con un suave y costoso susurro. Nora no esperó a que se abrieran por completo. Se lanzó por el estrecho hueco tropezando dentro de la cabina. Golpeó con fuerza la pared del fondo, su hombro absorbiendo la mayor parte del impacto, jadeando por aire. ¡Cierra!, sollozó, intentando alcanzar el panel de control, pero alguien ya estaba de pie allí. El aire dentro del ascensor estaba 10 más frío que el pasillo. No olía a gardenias. Olía a ozono, lana empapada por la lluvia y algo más oscuro. Hierro. Nora se quedó inmóvil, con la mano suspendida a centímetros del panel de control. Había 2 hombres dentro. El hombre más cercano a los botones estaba construido como un muro de bloques de hormigón. Llevaba un traje oscuro hecho a medida que no lograba ocultar los gruesos músculos marcados de su pecho y brazos. Tenía las manos entrelazadas frente a él, dedos gruesos apoyados contra sus nudillos. No la miró, ni siquiera se inmutó cuando ella chocó contra la pared. El segundo hombre estaba de pie en el centro de la cabina. La respiración de Nora se cortó. Había pasado años leyendo el lenguaje corporal de hombres peligrosos, aprendiendo a cartografiar la geografía de una habitación para encontrar el rincón más seguro. El hombre que estaba frente a ella no irradiaba la violencia ruidosa y caótica que irradiaba Trent. Irradiaba una quietud absoluta y aterradora. Era alto, vestido con un traje gris carbón de 3 piezas que le quedaba con una precisión que rozaba lo letal. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, con toques plateados en las sienes. Pero fueron sus ojos los que la clavaron en el sitio. Eran de un gris pálido y fracturado, del color del hormigón en invierno. No contenían sorpresa, ni lástima, ni calidez. Roman Coyle. Nora lo reconoció por los susurros en la sala de descanso del hotel, las conversaciones en voz baja entre el personal de aparcacoches. No era una celebridad, pero poseía la mitad de los bienes inmuebles de la ciudad y controlaba los rincones sin iluminar de la otra mitad. Era un hombre que movía dinero y destruía vidas con una sola firma. ¡Nora! La voz de Trent estaba justo afuera. El pánico la sacó de su estupor. Se abalanzó sobre el botón de cerrar puertas, pero el hombre corpulento, el guardaespaldas, se interpuso, bloqueando el panel con su enorme cuerpo. A través de la abertura cada vez más estrecha de las puertas apareció Trent. Tenía el rostro rojo y sudoroso, los ojos desorbitados. La vio. Extendió la mano, sus dedos aferrándose al borde de la puerta de acero cepillado, intentando obligarla a volver a abrirse. Los sensores de seguridad no se activaron. El rostro de Trent se deformó mientras intentaba separar las puertas.
«¡Sal de aquí, estúpida zorra!», gritó salpicando de saliva el metal. Nora retrocedió contra la pared de espejo, con las manos temblando, encogiendo las rodillas. Esperó a que Trent lograra entrar por la fuerza. Esperó lo inevitable. Roman Coyle no movió la cabeza. Simplemente desplazó sus ojos pálidos hacia el guardaespaldas, con un asentimiento mínimo. El guardaespaldas extendió la mano, sin prisa, y pulsó un solo botón en un panel separado operado con llave. Los motores del ascensor gimieron. Las puertas, en lugar de retroceder ante el obstáculo de Trent, continuaron cerrándose con una abrumadora fuerza hidráulica. Trent lanzó un grito, el metal aplastándole los dedos. Retiró la mano justo antes de que las puertas quedaran completamente selladas. El silencio descendió sobre la cabina, un silencio pesado y asfixiante, roto únicamente por el suave zumbido del ascensor descendiendo. Nora se deslizó por la pared de espejo, sus piernas cediendo. Cayó al suelo, con el pecho agitado, mirando las puertas de acero cepillado donde los dedos de Trent habían estado hacía un segundo. Estaba a salvo del pasillo, pero atrapada en una caja descendente con el diablo. Levantó la mirada. Roman la estaba mirando desde arriba. No le ofreció una mano, no preguntó si estaba bien. Simplemente la observó, como un científico podría observar una polilla magullada revoloteando dentro de un frasco. Contempló su uniforme desgarrado, los zapatos ausentes, las marcas rojas que florecían sobre su brazo pálido donde Trent la había agarrado. «Mis disculpas», logró decir Nora, con la voz ronca. Se obligó a ponerse de pie, con el tobillo palpitando. No mostrabas debilidad ante hombres como este, te ponías de pie. «Me equivoqué de camino. Bajaré en el vestíbulo». «El vestíbulo está restringido», dijo Roman. Su voz era un barítono grave, suave y completamente carente de inflexión. No rebotaba contra las paredes. Parecía absorber el aire de la habitación. «Este ascensor va al garaje privado». «El garaje está bien», dijo Nora rápidamente. Alisó su falda con las manos temblorosas, intentando reunir algún resto de dignidad profesional. «Saldré allí. Gracias por las puertas». Roman sacó un estuche de plata del bolsillo interior, abriéndolo con el pulgar. Sacó un cigarrillo, aunque no lo encendió, limitándose a hacerlo rodar entre sus dedos largos y limpios. «El hombre del pasillo», dijo Roman en voz baja. «¿Un cobrador de deudas?» «Un ex», dijo Nora. No quiso dar más detalles. Dar detalles era proporcionar munición. «Le falta disciplina», observó Roman, como si estuviera criticando a un perro mal adiestrado. «Le faltan muchas cosas», murmuró Nora con amargura, dejando que el cinismo superara su miedo durante un breve segundo. Sobre todo control de impulsos y una comprensión básica de la palabra no. El guardaespaldas resopló suavemente. La mirada de Roman permaneció fija en Nora. «Está sangrando», dijo. Nora miró hacia abajo. El corte de papel de su pulgar se había abierto de nuevo. Una delgada línea carmesí recorriendo su palma desde la copa de champán rota. Era una herida diminuta, insignificante comparada con el dolor en su hombro y tobillo. Pero ver la sangre hizo que la realidad de los últimos 5 minutos cayera sobre ella. Metió la mano en el bolsillo del delantal, sus manos temblando violentamente ahora que la amenaza inmediata había desaparecido, y sacó una servilleta de papel arrugada para presionarla contra su mano. «No es nada», dijo, mirando los números que descendían en la pantalla. 14, 13, 12. Solo un rasguño. La gente rara vez sale corriendo de sus zapatos por un rasguño. Nora levantó bruscamente la cabeza, encontrándose con sus ojos pálidos. Eran fríos, sí, pero no eran crueles. Había una curiosidad clínica en ellos. «Corrí porque si él me acorralaba, un rasguño sería el mejor de los escenarios», dijo Nora endureciendo el tono. Estaba exhausta. Estaba sin dinero, aterrorizada y acorralada. No tenía energía para hacerse la misteriosa con un jefe de la mafia. «Estoy segura de que un hombre en su línea de trabajo comprende la física de una amenaza»,
Roman dejó de hacer rodar el cigarrillo. Inclinó la cabeza. Un movimiento microscópico. Yo comprendo la física del poder, corrigió Roman suavemente. Él creía que lo tenía sobre ti. Tú demostraste que estaba equivocado. Por esta noche, murmuró Nora apartando la mirada. Mañana será otra historia. El ascensor sonó. La pantalla mostraba G. Hemos llegado, señor Coyle, dijo el guardaespaldas apartándose del panel. Las puertas de acero se abrieron, revelando la cavernosa y tenuemente iluminada extensión del garage VIP subterráneo del hotel. No tenía energía para hacerse la misteriosa con un jefe de la mafia. Estoy segura de que un hombre en su línea de trabajo comprende la física de una amenaza. Roman dejó de hacer rodar el cigarrillo, inclinó la cabeza, un movimiento microscópico. Yo comprendo la física del poder, corrigió Roman suavemente. Él creía que lo tenía sobre ti. Tú demostraste que estaba equivocado. Por esta noche, murmuró Nora, apartando la mirada. 5, 4, 3. Mañana será otra historia. El ascensor sonó. La pantalla mostraba G. Hemos llegado, señor Coyle, dijo el guardaespaldas, apartándose del panel. Las puertas de acero se abrieron, revelando la cavernosa y tenuemente iluminada extensión del garage VIP subterráneo del hotel. El aire olía a gases de escape, hormigón húmedo y aceite viejo. Un elegante sedán blindado negro permanecía al ralentí a unos metros de distancia, con los faros atravesando la penumbra. Nora avanzó, apoyándose en el pie sano. Gracias de nuevo, dijo mirando al suelo, ansiosa por escapar de la asfixiante presencia de los dos hombres. Encontraré mi propio camino hacia arriba. Salió cojeando del ascensor hacia el frío garage. Necesitaba encontrar la rampa de salida. Si se mantenía entre las sombras podría llegar a la calle, llamar a un taxi. Espera, no tenía dinero, caminaría. Caminaría hasta que le sangrara los pies, siempre que fuera lejos del hotel. ¿Nora? La voz no vino del ascensor detrás de ella, vino de las sombras a su izquierda. Nora se quedó inmóvil. Su sangre se convirtió en agua helada. Trent salió de detrás de una columna de hormigón. Respiraba con dificultad, sin la chaqueta del traje, con la camisa desabrochada en el cuello. Había bajado por las escaleras de servicio, 14 pisos impulsado enteramente por la rabia. Sostenía la mano derecha contra el pecho, 2 dedos hinchados y morados donde las puertas del ascensor los habían aplastado. ¿De verdad pensabas que una caja iba a salvarte?, escupió Trent, con el rostro deformado en una mueca. Dio un paso hacia ella. El espacio era completamente abierto. No había puertas que cerrar, ni multitudes tras las que esconderse. Nora retrocedió hasta golpear el frío marco de acero de las puertas del ascensor. Estaba atrapada. Trent, no hagas esto, advirtió Nora, con la voz temblando a pesar de todos sus esfuerzos. Hay cámaras aquí abajo. Me importan una mierda las cámaras, gritó él, acortando la distancia. Me humillaste, me hiciste quedar como un idiota allá arriba. ¿Crees que eres mejor que yo? No eres nada sin mí. Extendió la mano hacia ella. Nora levantó las manos para protegerse el rostro, preparándose para el impacto. El impacto nunca llegó. En cambio, una mancha de tela oscura pasó junto a ella. El guardaespaldas. Se movió con una velocidad fluida y aterradora que contradecía su enorme corpulencia. Antes de que la mano de Trent pudiera siquiera rozar a Nora, el guardaespaldas agarró a Trent por la garganta y lo estampó contra la columna de hormigón. El sonido fue repugnante. Un golpe pesado y carnoso de hueso contra piedra. Todo el aire abandonó los pulmones de Trent en un violento soplido. Sus pies quedaron colgando a 1 pulgada del suelo, su rostro volviéndose morado al instante, mientras los gruesos dedos del guardaespaldas aplastaban su tráquea. Nora jadeó, llevándose una mano a la boca. Trent se agitó, arañando el brazo del gigante, con los ojos desorbitados por un terror genuino.
La fanfarronería, la ira ruidosa, la confianza abusiva, todo se evaporó en el instante en que se encontró con la violencia verdadera, sin filtrar. Era un abusón que acababa de meterse en una pelea con un monstruo. Roman salió del ascensor. Sus pasos eran silenciosos sobre el hormigón. No miró a Trent. Ni siquiera reconoció al hombre que se estaba asfixiando contra la columna. Roman pasó junto a la lucha, avanzando hacia el sedán negro que seguía al ralentí. Se detuvo junto a la puerta trasera abierta, apoyando la mano sobre el techo. Finalmente giró la cabeza, sus pálidos ojos grises encontrando a Nora, que permanecía paralizada contra el ascensor. «Hay dos formas en que esta noche termina para ti», dijo Roman. Su voz resonó ligeramente en el enorme garage, tranquila y completamente desapegada. «Puedes subir caminando por esa rampa. Él sanará, volverá a encontrarte, y con el tiempo te matará. Los hombres como él siempre lo hacen. Está en su naturaleza». Nora no podía apartar los ojos de Trent, que estaba empezando a perder el conocimiento, sus piernas pateando débilmente. «Oh», continuó Roman, su tono transformándose en algo ligeramente más oscuro. «Subes al coche». Nora lo miró, el traje a medida, los ojos fríos, el coche blindado al ralentí. Estaba cambiando una pesadilla por otra. Trent era una variable conocida. Era un hombre patético y furioso, con un ego frágil. Roman Coyle era un abismo. Si subía a ese coche, pertenecería al inframundo. Le pertenecería a él. «¿Por qué?», susurró Nora, quebrándosele la voz. «¿Por qué me ayudaría?». La mirada de Roman se desplazó hacia Trent y luego volvió a ella. Un másculo se movió en su mandíbula. «Detesto el ruido», dijo Roman simplemente, «y aborrezco a los hombres que malgastan su poder contra los indefensos». Abrió la puerta un poco más. «Decide, Nora. Mi paciencia no es infinita». Nora miró la rampa de salida, una subida empinada y oscura de regreso a un mundo que no le había ofrecido nada salvo facturas sin pagar y ojos morados. Luego miró el pesado interior de cuero del sedán negro. Seguridad. Pero, ¿a qué precio? El guardaespaldas aflojó ligeramente su agarre. Trent jadeó, emitiendo un patético silbido, con los ojos poniéndose en blanco. Nora tomó su decisión. Se separó del ascensor y cruzó cojeando el frío hormigón. No miró a Trent al pasar junto a él. No miró al guardaespaldas. Caminó directamente hacia la puerta abierta del sedán y se deslizó en el silencioso y oscuro interior. Olía a cuero de calidad y al mismo aterrador aroma a ozono. Roman cerró la puerta tras ella con un golpe sólido y pesado. El seguro se activó. Ya no había vuelta atrás. La pesada puerta se cerró, aislando la áspera acústica del garage de hormigón. Dentro del sedán, el silencio era absoluto. Era un silencio denso, diseñado, del tipo que costaba millones de dólares y se tragaba el sonido por completo. Nora se hundió en el cuero. Era absurdamente suave, un marcado contraste con la rígida y temblorosa tensión de su columna. Miró directamente al frente a través de la división tintada, negándose a mirar el espacio a su lado. Podía sentirlo allí. Roman Coyle no ocupaba mucho espacio físico. Permanecía sentado completamente inmóvil, con una postura impecable. Pero su presencia poseía una atracción gravitatoria. Succionaba el oxígeno de la cabina. La puerta del conductor se abrió. El enorme guardaespaldas se acomodó detrás del volante. Olía ligeramente a lluvia y esfuerzo. No dijo una palabra. Ni siquiera ajustó el espejo retrovisor antes de poner el pesado coche blindado en marcha. Los neumáticos soltaron un chirrido amortiguado contra el hormigón pulido mientras subían por la rampa. Salieron a la superficie, incorporándose de inmediato a las resbaladizas calles de la ciudad azotadas por la lluvia. Las luces de neón se derramaban sobre el cristal mojado. Nora observó las borrosas franjas rojas y amarillas. La adrenalina finalmente empezaba a retirarse, dejando tras de sí un dolor frío y vacío. Su tobillo izquierdo palpitaba con una intensidad sorda y rítmica. Su hombro ardía, pero lo peor de todo era el escozor en su mano derecha,
Abrió el puño. La servilleta de papel que había apretado contra el corte estaba empapada. El papel barato se deshacía formando una pulpa ensangrentada contra su palma. Un destello blanco apareció en su visión periférica. Roman sostenía un cuadrado de lino impecable. No la miró. Su mirada permanecía fija en la ciudad que pasaba. Su perfil, afilado e iluminado por las farolas que iban pasando. Nora vaciló. Aceptar algo de un hombre como él se sentía como firmar un contrato con tinta invisible. Pero la sangre amenazaba con gotear sobre la tapicería hecha a medida. Extendió la mano, con los dedos temblando, y tomó el pañuelo. «Gracias», dijo con voz ronca. Su voz sonó débil, patética. «Presiona con firmeza», dijo Roman. Su tono era una línea plana e indescifrable. «Gideon llamará por adelantado. Un médico estará esperando». «No necesito un médico». La mentira fue automática. La pobreza le había enseñado que los médicos eran un lujo. Un hospital significaba preguntas. Las preguntas significaban policía. La policía significaba que Trent volvería a encontrarla. Llorar en la sala de espera de una comisaría. Convencer al sargento de guardia de que ella solo estaba histérica y que había dejado su medicación. «Estás temblando», observó Roman con frialdad. «Tu tobillo no está soportando ningún peso y está sangrando sobre mis asientos. Necesitas un médico». No lo planteó como una sugerencia, era un hecho geográfico tan innegable como la gravedad. Nora se mordió el interior de la mejilla y apretó el pesado lino contra su mano. La tela olía ligeramente a cedro y a jabón caro sin perfume. Cerró los ojos, dejando que el latido rítmico del motor vibrara a través del suelo. Había saltado de un edificio en llamas a un océano oscuro. Ya no se estaba quemando, pero estaba completamente a la deriva. 20 minutos después, el sedán descendió a otro garaje subterráneo. Este era más limpio, más luminoso y completamente vacío salvo por una fila de vehículos de alta gama sin distintivos. Gideon estacionó el coche suavemente. Salió y abrió la puerta de Nora antes de que ella pudiera siquiera alcanzar el tirador. Sacó las piernas. Cuando su pie lesionado tocó el hormigón, una aguda punzada de dolor subió hasta su rodilla. Sisió y sus rodillas cedieron. Antes de que pudiera caer al suelo, una mano la sujetó por debajo del codo. Era Roman. Su agarre era completamente diferente al de Trent. Trent agarraba para hacer daño, controlar, dejar moretones. El agarre de Roman era mecánico, una prensa diseñada únicamente para soportar peso. No la acercó hacia él. Simplemente detuvo su caída manteniéndola erguida con una fuerza aterradoramente sencilla. «Apóyate en la pierna derecha», ordenó Roman con el rostro convertido en una máscara de piedra. «Gideon despejará el camino». Nora asintió, demasiado agotada para protestar. Avanzó cojeando hacia una zona de ascensores privados, inclinándose fuertemente en dirección contraria al agarre de Roman, aunque él nunca permitió que resbalara. El ascensor no tenía números, solo tenía un lector de tarjetas. Roman pasó una elegante tarjeta negra y la cabina salió disparada hacia arriba con una velocidad que revolvía el estómago. Cuando las puertas se abrieron, no daban a un pasillo, daban directamente a una fortaleza. Era un ático, pero no poseía nada de la ostentosa opulencia de pan de oro que ella esperaba de un jefe criminal. Era brutalista e inmenso. Techos de hormigón expuesto, ventanales de suelo a techo con vistas a la extensa y brillante cuadrícula de la ciudad, y muebles compuestos de cuero oscuro y ángulos afilados de acero. Parecía menos un hogar y más un búnker a gran altitud. No había fotografías, ni libros, ni señales de apego humano. Un hombre con una camisa de vestir arrugada y la corbata aflojada esperaba junto a una enorme isla de cocina. Sostenía un maletín médico negro. «Siéntala, Roman», dijo el hombre acercándose. No sonaba intimidado, sonaba cansado. Roman guió a Nora hasta un sofá bajo de cuero. En cuanto se sentó, soltó su brazo y dio un paso atrás, restableciendo de inmediato la distancia física entre ambos.
El doctor Hales evaluará los daños, dijo Roman ajustándose los puños. La miró desde arriba, sus ojos pálidos completamente indescifrables. No le mientas, me hace perder el tiempo. Sin esperar una respuesta, Roman se dio la vuelta y caminó por un largo y oscuro pasillo. El pesado sonido de sus zapatos se desvaneció en el cavernoso silencio del apartamento. Nora lo vio marcharse, aferrando el pañuelo ensangrentado. Estaba sola con dos desconocidos en una prisión en las alturas. La parte cínica de su cerebro, la parte que la había mantenido viva durante los últimos 3 años, finalmente se activó. Evaluar, adaptarse, sobrevivir. Miró al doctor Hales. «Acabemos con esto», dijo. El doctor Hales era eficiente y estaba completamente desprovisto de tacto con los pacientes. Nora lo agradecía. No quería lástima. «Corte limpio en la mano. Necesita pegamento, no puntos», murmuró Hales mientras inspeccionaba su palma bajo el duro resplandor de una linterna de bolígrafo. El hombro presenta una contusión profunda de los tejidos, hielo e ibuprofeno. El tobillo es un esguince de grado 2. Tiene suerte de que no se haya roto nada. «Tengo los huesos gruesos», dijo Nora secamente. Hales le lanzó una mirada, medio divertida, medio cansada. Le envolvió el tobillo con una férula estabilizadora ajustada. «No apoyes peso sobre él durante 48 horas. Dejaré analgésicos con Gideon». Guardó sus cosas en el maletín y cerró el pestillo. «Parece que no has dormido una noche entera en un mes. Te sugiero que empieces ahora». Se marchó, y el ascensor «Necesita pegamento, no puntos», murmuró Hayes mientras inspeccionaba su palma bajo el duro resplandor de una linterna de bolígrafo. El hombro presenta una contusión profunda de los tejidos, hielo e ibuprofeno. El tobillo es un esguince de grado 2. Tiene suerte de que no se haya roto nada. «Tengo los huesos gruesos», dijo Nora secamente. Hales le lanzó una mirada, medio divertida, medio cansada. Le envolvió el tobillo con una férula estabilizadora ajustada. «No apoyes peso sobre él durante 48 horas. Dejaré analgésicos con Gideon». Guardó sus cosas en el maletín y cerró el pestillo. «Parece que no has dormido una noche entera en un mes. Te sugiero que empieces ahora». Se marchó, y el ascensor privado se lo tragó por completo. Nora quedó sola en la enorme sala de estar llena de ecos. El silencio era ensordecedor. Tocó con cuidado el pegamento médico de su palma, y el escozor agudo la ancló a la realidad. Necesitaba averiguar las reglas de aquel lugar. Los hombres abusivos siempre tenían reglas. Las reglas de Trent cambiaban dependiendo de su estado de ánimo y de cuánto alcohol hubiera bebido. ¿Cuáles eran las reglas de Roman Coyle? Una mujer de mediana edad apareció desde un pasillo lateral. Llevaba pantalones oscuros y un sencillo jersey gris, y su rostro era amable, pero sus ojos contenían una inteligencia aguda y calculadora. «Soy Marta», dijo la mujer, deteniéndose a una distancia respetuosa. «El señor Coyle me pidió que le mostrara los aposentos de invitados. He dejado preparada ropa limpia. La suya está arruinada». Nora miró su uniforme roto y manchado de champán. «Gracias». Marta la ayudó a levantarse. El recorrido por el pasillo fue lento. La habitación de invitados era una continuación de la estética del apartamento. Austera, limpia, cara. Una cama enorme dominaba el espacio, cubierta con pesadas sábanas grises. Los ventanales de suelo a techo ofrecían una vertiginosa vista de las calles de la ciudad muy abajo. A los pies de la cama había una pila de ropa cuidadosamente doblada. Pantalones deportivos, una camiseta suave de algodón y calcetines gruesos. Nada parecía pertenecerle a Roman. Parecía nuevo. «El baño está por allí», señaló Marta. «Tómese su tiempo. Nadie la molestará aquí». «Marta», dijo Nora deteniendo a la mujer antes de que pudiera marcharse. «¿Soy una prisionera?»
Marta se detuvo en el umbral. No sonrió, pero su expresión se suavizó ligeramente. El ascensor necesita un código para bajar. Usted no lo tiene. Así que sí, el señor Coel es un hombre cuidadoso, respondió Marta con suavidad. Usted estuvo involucrada en un incidente en su hotel, y hasta que él decida cómo ocuparse de los cabos sueltos, prefiere mantener sus variables contenidas. Descanse, señorita. Está más segura aquí de lo que estaba en la calle. La puerta se cerró con un clic. Nora se duchó con rapidez militar, aterrada ante la idea de quedar vulnerable, manteniendo el pie lesionado envuelto en una bolsa de plástico que encontró bajo el lavabo. El agua caliente eliminó el olor del hotel, el olor del miedo, pero no pudo lavar el agotamiento que le llegaba hasta los huesos. Se vistió con la ropa prestada. Era ligeramente demasiado grande, haciéndola sentir aún más pequeña de lo que era. Cojeó hasta la ventana y apoyó la frente contra el frío cristal. Allí abajo, Trent probablemente estaba en un hospital cuidándose una mano aplastada y una garganta magullada. Estaría furioso. Estaría destrozando su pequeño apartamento buscando pistas, buscando una forma de castigarla. Pero allí arriba, por encima de las nubes, la ciudad parecía pequeña, inofensiva. Durmió durante 12 horas. Cuando despertó, el cielo del exterior tenía el color del hierro magullado. La lluvia azotaba el grueso cristal. Nora se incorporó, y su tobillo protestó ferozmente. El dolor era más intenso aquel día, un brutal recordatorio de que la noche anterior no había sido una pesadilla. Salió de la habitación, apoyándose con fuerza en las paredes. El apartamento estaba mortalmente silencioso. Encontró la cocina, una enorme extensión de mármol negro y acero inoxidable. Había una cafetera sobre la encimera, todavía caliente. Se sirvió una taza, rodeando la cerámica con las manos para absorber el calor. Deberías mantener esa pierna elevada. Nora se giró, casi dejando caer la taza. Roman estaba sentado ante una enorme mesa de comedor al otro extremo de la habitación, completamente oculto por la sombra debido a la falta de iluminación del techo. El dolor era más intenso aquel día. Un brutal recordatorio de que la noche anterior no había sido una pesadilla. Salió de la habitación, apoyándose con fuerza en las paredes. El apartamento estaba mortalmente silencioso. Encontró la cocina, una enorme extensión de mármol negro y acero inoxidable. Había una cafetera sobre la encimera, todavía caliente. Se sirvió una taza, rodeando la cerámica con las manos para absorber el calor. Deberías mantener esa pierna elevada. Nora se giró, casi dejando caer la taza. Roman estaba sentado ante una enorme mesa de comedor al otro extremo de la habitación, completamente oculto por la sombra debido a la falta de iluminación del techo. Tenía un portátil abierto. La luz azul se reflejaba en sus ojos pálidos. Llevaba un sencillo jersey negro de cuello alto y pantalones oscuros, pareciendo menos un jefe mafioso y más un académico depredador. Nora estabilizó su respiración y cojeó hacia él, deteniéndose a unos metros de la mesa. «Prefiere estar de pie», dijo. Roman cerró el portátil. El suave chasquido resonó en la gran habitación. Se recostó en la silla, estudiándola. Era la misma observación clínica del ascensor. La estaba descomponiendo en sus componentes, averiguando cómo funcionaba. «Trenton Miller», dijo Roman con frialdad. Nora se estremeció. Escuchar el nombre completo de Trent en aquel entorno estéril se sintió como una violación. «Hiciste una investigación de antecedentes». «Investigó a cualquiera que sangre dentro de mis vehículos», respondió Roman. «Es un supervisor de turno de nivel medio en una empresa de logística. Tiene 3 sanciones por embriaguez en público y una cantidad preocupante de deudas. Un hombre profundamente corriente, propenso a una violencia ruidosa y patética». Nora apretó con más fuerza la taza. «Ya no es tu problema. Se convirtió en mi problema en el momento en que causó un disturbio en mi hotel», corrigió Roman con suavidad. «No tolero el desorden, Nora». «Él creó desorden»,
Mis hombres se ocuparon de ello. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Nora con la voz tensa. Me tienes encerrada en tu torre. ¿Me retienes para pedir un rescate? Porque Trent no tiene ni un centavo, y yo tengo exactamente $42 en una cuenta corriente. Roman no sonrió, simplemente parpadeó, un movimiento lento y deliberado. Yo no negocio con moneda humana, dijo Roman, bajando la voz una fracción de octava. Te traje aquí porque permitir que salieras caminando de aquel garaje habría provocado tu muerte. Aborrezco el desperdicio. El código del ascensor es 0419. Eres libre de marcharte cuando quieras. Nora lo miró fijamente, con el aire atrapado en la garganta. ¿Puedo simplemente irme? No eres una rehén. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué el código? ¿Por qué el médico? Porque, dijo Roman, inclinándose ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Quería ofrecerte una elección. Puedes salir por esas puertas. Puedes volver a tu vida. Trent Miller te encontrará, y pasarás el resto de tus días mirando por encima del hombro hasta que finalmente te atrape. Dejó que el silencio quedara suspendido, pesado y asfixiante. O, continuó Roman suavemente, puedes quedarte. No tienes a dónde ir. No tienes recursos. Yo tengo un exceso de ambos. Permanecerás aquí, fuera de la vista, hasta que esté satisfecho de que el señor Miller ya no sea una variable que requiera mi atención. Nora entrecerró los ojos, la superviviente cínica imponiéndose al miedo. Nada es gratis, especialmente viniendo de un hombre como tú. ¿Dónde está la trampa? Me debes una deuda, afirmó Roman con claridad. Mis hombres te salvaron la vida. Mi médico curó tus heridas. Exijo que lo pagues. Te dije que no tengo dinero. No quiero tu dinero. La mirada de Roman era inflexible. Exijo orden. Mi operación depende del silencio, la discreción y una organización meticulosa. Tengo una acumulación de libros contables físicos que no pueden digitalizarse. Necesitan ser auditados y archivados. Es un trabajo tedioso y seguro. Tú lo harás. Nora parpadeó. ¿Quieres que haga tu papeleo? Quiero a alguien que tenga un interés personal en permanecer invisible, corrigió Roman. Sabes cómo sobrevivir. Sabes cómo mantener la cabeza baja. Te ofrezco santuario a cambio de tu trabajo. Es una transacción. Nada más. No la miraba con lujuria, lástima ni crueldad. La miraba como si fuera una herramienta que encajaba perfectamente en un problema concreto. Era frío, era calculador, y era exactamente lo que Nora necesitaba. Sin ataduras emocionales, solo supervivencia. Dio un lento sorbo al café negro. Era amargo, fuerte y quemaba durante todo el descenso. ¿Dónde están los libros contables?, preguntó. 5 días se fundieron unos con otros. El ático existía en un estado de crepúsculo perpetuo, suspendido muy por encima del ruido de la ciudad. Nora se adaptó con la aterradora rapidez de alguien que había pasado años caminando sobre cáscaras de huevo. Cartografió el territorio. Aprendió que Gideon llegaba exactamente a las 6 a.m., que Marta prefería la cocina impecable y que Roman Coyle era un fantasma en su propio hogar. Estaba allí, pero ocupaba el espacio con cero fricción. Rara vez hablaba por encima de un murmullo. No daba portazos. No dejaba caer vasos. No caminaba de un lado a otro. Para una mujer cuyo sistema nervioso estaba programado para reaccionar a las ruidosas y caóticas pisadas de un hombre furioso, la quietud absoluta de Roman era una aterradora especie de paz. Su santuario era una pequeña oficina sin ventanas cerca de la parte trasera del apartamento. Dentro, cajas de pesados libros contables encuadernados en cuero estaban apiladas hasta el techo. Roman había dicho la verdad. Era un trabajo tedioso. Nombres, fechas, cantidades, todo escrito a mano. Ninguno de los nombres era famoso, y las cantidades variaban desde lo mundano hasta lo asombroso. Nora no hacía preguntas. No intentaba conectar los puntos.
Se sentaba ante el pesado escritorio de roble, con el tobillo apoyado sobre un taburete, y cotejaba columnas durante 8 horas al día. Era mecánico. Era seguro. En la sexta tarde la quietud se hizo añicos. Nora estaba en la cocina, equilibrando cuidadosamente su peso sobre el pie sano mientras se servía un vaso de agua, cuando el ascensor privado sonó. Pasos pesados y apresurados resonaron por el pasillo. No era Gideon. Gideon se movía como una sombra. Este hombre caminaba con una intención pesada y agresiva. Nora se quedó inmóvil, con el vaso a medio camino de la boca. Su corazón dio el familiar y nauseabundo salto hasta su garganta. Su cerebro anuló de inmediato su lógica. Pisadas furiosas, botas pesadas, ritmo rápido. Retrocedió hasta una esquina de la cocina, deslizándose hacia la sombra junto al enorme frigorífico. Se hizo tan pequeña como pudo, respirando de manera superficial, con los ojos fijos en la entrada del salón. Un hombre irrumpió en el espacio abierto. Era más joven que Roman, llevaba una chaqueta de cuero y tenía el rostro rojo de furia. «¡Es un desastre total!», gritó el hombre, su voz resonando violentamente contra el techo de hormigón. «Los muelles están bloqueados. Han confiscado 3 contenedores, Roman. 3. Roman salió de su estudio. Sostenía un vaso de agua con la expresión completamente vacía. Miró al hombre que gritaba como alguien podría mirar una mancha en una alfombra. «Baja la voz, Silas», dijo Roman tranquilamente. «¿Que baje la voz?». Silas caminaba de un lado a otro con agresividad, agitando los brazos. «Estamos perdiendo dinero a chorros. Los italianos están contraatacando y tú estás aquí arriba bebiendo agua. Tenemos que devolver el golpe esta noche». Silas se giró y pateó un pesado reposapiés de cuero en su frustración. El mueble se deslizó por el suelo con un fuerte y chirriante sonido. En la cocina, Nora se estremeció violentamente. El sonido desencadenó una cascada de recuerdos. Trent lanzando sillas, rompiendo platos, gritándole a la cara. Antes de poder detenerse, un jadeo agudo y entrecortado escapó de su garganta. Dejó caer el vaso. Se hizo añicos sobre el suelo de mármol con un estallido seco. El silencio que siguió fue instantáneo y asfixiante. Silas dejó de caminar. Giró bruscamente la cabeza hacia la cocina. «¿Quién demonios es esa?». Empezó a caminar hacia las sombras, metiendo la mano bajo la chaqueta de cuero. Nora se apretó aún más contra la pared, con las manos temblando y el pecho agitado. Cerró los ojos preparándose para la violencia inevitable. «¡Detente!». La voz de Roman no aumentó de volumen, pero atravesó la habitación como una hoja física. Silas se quedó inmóvil, a centímetros de la entrada de la cocina. «Aléjate de la cocina, Silas», ordenó Roman. La temperatura de la habitación se desplomó. Silas miró hacia su jefe, con la confusión luchando contra su ira. «Roman, ¿tienes a alguien escondido en la...?» «No me repetiré», dijo Roman avanzando. Se movió con una repentina gracia depredadora, cerrando la distancia entre ambos en segundos. Se detuvo justo delante de Silas, obligando al hombre más joven a levantar la mirada hacia él. «Entras en mi casa, levantas la voz, rompes mis muebles y ahora buscas un arma en presencia de mi invitada». «¿Invitada?». Silas se burló nerviosamente, retrocediendo medio paso. «Mira, simplemente estoy estresado por los envíos. Los italianos...». «Yo me ocuparé de los muelles», interrumpió Roman con suavidad. «Volverás al almacén, te sentarás en silencio y nunca, bajo ninguna circunstancia, volverás a levantar la voz en este ático. ¿Nos entendemos?». Silas tragó saliva. Toda aquella fanfarronería furiosa había desaparecido por completo, reemplazada por un miedo genuino y desnudo. «Sí, Roman, entendido». «Fuera». Silas no dudó, se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia el ascensor. Las puertas se cerraron aislando el ruido. Roman permaneció en el centro del salón durante un largo instante, simplemente respirando. Después se giró lentamente y caminó hacia la cocina. Nora seguía apretada contra la pared, mirando el cristal roto a sus pies.
Temblaba tanto que los dientes le castañeteaban. Se sentía patética. Había sobrevivido a Trent, había sobrevivido al callejón, y allí estaba, desmoronándose porque un desconocido había gritado. Roman se detuvo en el borde de la cocina. Miró el cristal roto y luego a Nora. No se acercó. Reconocía a un animal acorralado cuando veía uno. No le preguntó si estaba bien. No le ofreció un tópico tranquilizador. En cambio, Roman metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Pulsó un solo botón y se lo llevó al oído. «Marta», dijo Roman en voz baja, sin apartar los ojos del rostro pálido de Nora. «Hay cristales rotos en la cocina. Ocúpate de ello, por favor». Hizo una pausa. «Y contacta con el almacén. Informa a Silas de que está suspendido indefinidamente. Si vuelve a este edificio, Gideon le romperá las piernas». Colgó el teléfono. Nora levantó la mirada hacia él, con la respiración entrecortada. Esperaba que estuviera molesto por su debilidad, que le dijera que estaba siendo histérica. «Se ha ido», dijo Roman con frialdad. «Los hombres ruidosos son una responsabilidad. Les falta control. No permito responsabilidades en mi casa». No estaba consolándola. Estaba declarando una política. Pero en aquella fría declaración clínica, Nora encontró un consuelo extraño y retorcido. Roman no mimaba su trauma. Él eliminaba la fuente. Le dedicó una última mirada prolongada, sus ojos grises atrapando la tenue luz de la cocina. «Vuelve al trabajo, Nora», murmuró dándose la vuelta. Nora lo observó regresar a su estudio, mientras las sombras se lo tragaban por completo. Miró sus manos. Habían dejado de temblar. Comprendió con una repentina sacudida de oscura claridad que ya no estaba simplemente pagando una deuda. Estaba exactamente donde debía estar. El invierno golpeó la ciudad como un martillo en movimiento. Fuera de los ventanales de suelo a techo, el horizonte quedó engullido por una implacable tormenta de nieve gris amoratada. El cristal estaba helado al tacto, separando el caos congelado del mundo de abajo del asfixiante silencio climatizado del ático. Nora permanecía junto a la ventana, observando cómo la nieve enterraba las calles. Su tobillo se había curado semanas atrás. El corte de papel de su palma era ahora una fina cicatriz blanca en forma de media luna. Su uniforme había desaparecido, sustituido por completo por prendas que Marta había comprado. Gruesos jerseys de cachemir, pantalones de lana a medida, ropa que le quedaba perfectamente y carecía de cualquier marca. Parecía de vieja fortuna. Se sentía como un fantasma. Habían pasado exactamente 2 meses, 61 días auditando libros contables escritos a mano en la oficina trasera sin ventanas. 61 días de desayunos silenciosos con un hombre que dirigía un imperio criminal desde un portátil. Regresó a su escritorio. El último libro contable estaba abierto. Su cubierta de cuero estaba agrietada y olía a polvo viejo. Pasó el bolígrafo por la última columna de números, comprobando la suma con su hoja de cálculo digitalizada. Coincidía hasta el último centavo. Cerró el libro. El pesado golpe de la cubierta resonó en la pequeña habitación. Había terminado. El trabajo atrasado estaba liquidado. El pánico, frío y afilado, se apoderó de la parte posterior de su cuello. La supervivencia siempre había sido una transacción para Nora. Comprendía que su valor en aquel búnker estéril a gran altura estaba directamente ligado al trabajo que producía. Roman Coyle no tenía mascotas. No albergaba responsabilidades. Si su utilidad había expirado, ¿cuál era su lugar allí? Empujó la silla hacia atrás, las ruedas raspando el suelo de madera. Necesitaba saberlo. No podía soportar la ansiedad de esperar a que cayera el hacha. Encontró a Roman en su estudio. La habitación estaba oscura, iluminada únicamente por el duro resplandor azul de varios monitores. Estaba sentado perfectamente erguido, con unos auriculares alrededor del cuello, escribiendo una línea de código con una precisión rítmica y mecánica. Nora golpeó una vez el marco de la puerta abierta. Roman no se inmutó. Terminó de escribir, pulsó Enter y giró lentamente la silla para mirarla. Sus ojos pálidos captaron la luz del monitor,
haciéndolos parecer casi translúcidos. La auditoría está completa, dijo Nora. Su voz era firme, sin revelar ninguno de los frenéticos cálculos que recorrían su cabeza. Los 82 libros contables han sido digitalizados, cotejados y cifrados en el servidor local. Roman la miró durante un largo momento de silencio. No la elogió. No sonrió. Lo sé, dijo simplemente. Revisé tu carga hace 10 minutos. Tu tasa de error es 0. Nora cruzó los brazos, hundiendo los dedos en la gruesa cachemira de sus mangas. Entonces la transacción está completa. Roman se recostó. La silla de cuero crujió suavemente. ¿Me estás pidiendo permiso para irte, Nora? Estoy preguntando qué ocurre cuando una herramienta deja de ser necesaria. Las herramientas se desechan, estuvo de acuerdo Roman. Su voz era un barítono grave y suave que no ofrecía ningún consuelo. O se reutilizan. Antes de que Nora pudiera preguntar qué significaba aquello, el ático se estremeció. No fue una vibración sutil, fue una profunda sacudida estructural que hizo vibrar las pesadas licoreras de cristal del bar al final del pasillo. Una fracción de segundo después, la electricidad se cortó por completo. Los monitores quedaron negros. El zumbido del sistema de climatización murió. El ático quedó sumido en una oscuridad absoluta y asfixiante. Nora jadeó, retrocediendo hasta que sus hombros chocaron contra el marco de la puerta. Su instinto inmediato fue correr, encontrar un espacio pequeño donde esconderse. La antigua programación volvió a activarse. La oscuridad significaba vulnerabilidad. No te muevas. La voz de Roman no fue un grito. Fue una orden impregnada de una calma aterradora. Una luz roja de emergencia se encendió en una esquina del techo, bañando el estudio en un tono sangriento de baja visibilidad. Roman ya estaba de pie. No estaba mirando un teléfono ni una radio. Estaba mirando un pequeño panel analógico bajo su escritorio. Una sola luz parpadeaba con un frenético color ámbar. Las redes eléctricas primaria y secundaria han sido cortadas, declaró Roman, avanzando hacia un panel oculto en la estantería. Presionó el pulgar sobre un escáner biométrico. La estantería hizo clic y se deslizó, revelando una pared de acero negro mate. Los pozos de los ascensores del vestíbulo han sido bloqueados, pero hay alguien en la escalera de servicio. ¿Gideon?, preguntó Nora con el corazón golpeando frenéticamente contra sus costillas. Gideon está en el garaje del sótano, está ocupado. Roman sacó una pesada pistola con silenciador de la caja fuerte. Comprobó el cargador con un seco chasquido metálico y luego introdujo una bala en la recámara. El sonido fue ensordecedor en la silenciosa habitación. Lo esquivaron. La mente de Nora se aceleró. ¿Quién lo esquivó? Roman la miró, con una expresión completamente carente de miedo. Parecía ligeramente molesto. Los italianos. Han estado perdiendo territorio a los muelles. Necesitan ventaja. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta noche? ¿Por qué?, dijo Roman saliendo del estudio y haciéndole un gesto para que lo siguiera. Un supervisor de turno de nivel medio con una mano rota y la garganta magullada entró en uno de sus bares hace 3 días. Estaba muy borracho y hablaba a gritos sobre la matrícula del coche que se llevó a su novia. La sangre de Nora se convirtió en agua helada. Trent. Trent no lo había dejado pasar. Su ego herido había hecho metástasis hasta convertirse en algo mortal. No tenía el poder para tocar a Roman, pero conocía a quienes sí lo tenían. Había vendido la ubicación de ella al mejor postor solo para vengarse. «Te vendió», susurró Nora, mientras la realidad caía sobre ella. «Les dio esta dirección para llegar hasta mí. Les dio un punto de entrada», corrigió Roman. Le agarró el brazo, no con suficiente fuerza para dejarle un moretón, pero sí con la suficiente para guiarla con autoridad absoluta. «Ven». Tiró de ella por el largo pasillo iluminado de rojo hacia la suite principal. El ático, que durante 2 meses había parecido una fortaleza, de repente parecía una tumba bellamente diseñada. El silencio ya no era reconfortante. Estaba cargado de violencia inminente. «¿A dónde vamos?», preguntó Nora, esforzándose por seguir sus largas zancadas.
A la habitación del pánico, dijo Roman. Llegaron a las pesadas puertas de roble del dormitorio principal. Roman las abrió. Pasó junto a la enorme cama y apoyó la mano contra un espejo de pared que parecía completamente normal. No ocurrió nada. Roman se detuvo. Volvió a apoyar la mano contra el cristal. Miró hacia las tablas del suelo y luego hacia el techo. Un músculo de su mandíbula se contrajo. Fue la primer señal de emoción auténtica que ella le había visto mostrar. Cortaron las líneas hidráulicas, murmuró Roman casi para sí mismo. Se giró hacia ella, sus ojos pálidos captando las luces rojas de emergencia. La cámara está inutilizada. Un pesado golpe metálico resonó desde la parte delantera del ático. Alguien acababa de forzar la puerta de servicio. Pisadas, pesadas, deliberadas y numerosas. Nora retrocedió alejándose del espejo, respirando en breves jadeos de pánico. Conocía el sonido de las botas sobre madera. Era la banda sonora de sus peores recuerdos. Pero aquello no era un solo hombre borracho y furioso. Era un escuadrón táctico. ¿Cuántos?, susurró. 4, quizás 5, dijo Roman. No parecía presa del pánico. Parecía estar calculando. Estaba trazando los ángulos de la habitación en su mente, calculando trayectorias y puntos ciegos. Se apartó de la cámara inutilizada, agarró a Nora por el hombro y la empujó hacia el enorme vestidor. «Entra», ordenó Roman. «Ve hasta el fondo, detrás de los abrigos de invierno. Mantén la cabeza por debajo de la línea de la ropa. No hagas ningún sonido, sin importar lo que oigas». «Roman». «Nora». Su voz se endureció, un filo cortante atravesando el pánico que nublaba su mente. Se inclinó hacia ella, con el rostro a centímetros del suyo. Olía a aire frío y aceite para armas. «Voy a matar a los hombres que están en mi pasillo. Tú te quedarás aquí. Si sales, te conviertes en una variable. Esta noche no tengo margen para variables, ¿lo entiendes?» Nora tragó saliva, mirando aquellos ojos grises pálidos y fracturados. No había calidez en ellos, pero sí una certeza aterradora. Era un monstruo, sí, pero aquella noche era su monstruo. «Lo entiendo», dijo ella. Retrocedió hacia el vestidor. Roman cerró la pesada puerta de madera. La oscuridad dentro del vestidor era absoluta. Nora retrocedió a tientas, sus manos rozando gruesa lana y seda hasta que su espalda chocó contra la pared del fondo. Se dejó caer al suelo, recogiendo las rodillas contra el pecho y enterrando el rostro entre los brazos. Se concentró en respirar. Dentro, fuera, no grites, no te muevas. Fuera del vestidor, el silencio se extendía fino y tenso como una cuerda de piano. Entonces una voz resonó desde el salón. Estaba cargada de un fuerte acento burlón. «Señor Coyle, qué hermosa casa. Una pena lo de las luces». Roman no respondió. «Queremos a la chica, Roman. Te llevaste algo que pertenece a un amigo nuestro. Entrégala y nosotros nos marcharemos. Un gesto de buena fe entre hombres de negocios». Silencio. «Registren las habitaciones», ordenó la voz, perdiendo su tono burlón. Las pesadas pisadas comenzaron a moverse. Nora podía oír las tablas del suelo crujir por el pasillo. Estaban revisando la cocina, la habitación de invitados, el estudio, acercándose. Golpe, golpe, golpe. Las pisadas entraron en el dormitorio principal. Nora se tapó la boca con una mano. Su corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en los dientes. «Despejado», gruñó una voz justo al otro lado de la puerta del vestidor. «Revisa el armario». Una mano agarró el tirador de latón de la puerta del vestidor. El mecanismo hizo clic. Nora cerró los ojos con fuerza. Había llegado el momento. Iba a volver con Trent. O iba a morir allí mismo sobre una pila de zapatos de diseñador. No fue un ruido fuerte. Sonó como un libro pesado cayendo sobre una gruesa alfombra. Un seco y amortiguado golpe de aire. El tirador de la puerta del vestidor vibró violentamente y luego se soltó. Un peso pesado se desplomó contra la madera con un golpe húmedo y carnoso,
deslizándose lentamente hasta el suelo. ¡Marco!, ladró una voz desde el pasillo. Otros 2 golpes amortiguados, un fuerte estrépito de cristales rompiéndose. Una de las lámparas de la mesita de noche, un sonido ahogado y burbujeante que duró exactamente 3 segundos antes de cortarse de golpe. ¡Está en! Los disparos estallaron, pero no eran el sonido amortiguado y discreto del arma con silenciador de Roman. Era el ensordecedor rugido de choque de un rifle automático sin silenciador destrozando el dormitorio. Nora gritó contra su mano mientras las balas atravesaban las paredes de yeso y penetraban en el vestidor. La madera se astilló, la seda se desgarró. El aire se llenó del agudo olor ácido de la cordita y del yeso pulverizado. Se aplastó contra el suelo, cubriéndose la cabeza mientras los escombros llovían sobre ella. El rifle disparó durante 5 segundos interminables. Una ráfaga ciega y presa del pánico de balas. Después, una sola respuesta con silenciador. El rifle se detuvo. Un cuerpo pesado golpeó las tablas del suelo con un último estrépito resonante. El silencio descendió sobre el apartamento una vez más. Era un silencio pesado y zumbante, roto únicamente por el suave y entrecortado sonido de la propia respiración de Nora y el silbido del aire frío que entraba por una ventana rota. Nora no se movió. Esperó en la oscuridad, con los músculos bloqueados en un estado de tetania. Los oídos le zumbaban por la fuerza de choque del rifle. Pasaron los minutos. 5, 10. Entonces la puerta del vestidor se abrió lentamente. La luz roja de emergencia se derramó dentro del vestidor destruido. Roman estaba de pie en el umbral. Su chaqueta de traje había desaparecido. Su camisa blanca estaba salpicada con un brutal y marcado patrón carmesí. Sostenía la pistola con silenciador apuntando hacia abajo, con el dedo descansando tranquilamente fuera del gatillo. No parecía sin aliento. No parecía triunfante. Parecía un hombre que acababa de terminar una tarea tediosa. ¿Estás herida?, preguntó Roman. Su voz era exactamente la misma que había usado una hora antes al preguntar por los libros contables. Nora lo miró y luego miró sus manos. Se palpó el pecho, las piernas. Estaba cubierta de polvo de yeso y tela desgarrada, pero no había sangre. No, dijo con voz ronca, estoy bien. Roman asintió. Sal. Nora se puso de pie a toda prisa, con las rodillas temblando tanto que casi cayó. Cruzó el umbral del vestidor. El dormitorio principal era un matadero. 3 hombres yacían muertos en el suelo. Las paredes habían sido destrozadas por los disparos. Las caras, obras de arte hechas jirones. Las pesadas cortinas agitándose violentamente con el viento helado que entraba por las ventanas rotas. El olor a cobre y pólvora era tan denso que dejaba un sabor metálico en su lengua. Nora miró los cuerpos. Había pasado años aterrorizada por la violencia. Se había encogido ante ella, había huido de ella, le había rogado que se detuviera. Pero al mirar a los hombres muertos a sus pies, comprendió algo profundo. La violencia no era solo una herramienta de opresión. En manos de un hombre como Roman Coyle, era un escudo absoluto. No tenía miedo de los cuerpos, estaba profunda, intensamente aliviada de que estuvieran muertos. Roman observaba su rostro, vio el cambio. Vio cómo la frialdad se asentaba sobre sus rasgos. «Queda uno más», dijo Roman suavemente. Se dio la vuelta y caminó hacia el salón. Nora lo siguió, con sus pasos cada vez más firmes con cada metro. El salón estaba envuelto en profundas sombras y en el resplandor sangriento de las luces de emergencia. En el centro de la habitación, arrodillado sobre la cara alfombra persa, había un cuarto hombre. No llevaba equipo táctico. Llevaba una chaqueta barata empapada por la lluvia. Tenía las manos atadas con bridas detrás de la espalda y la sangre brotaba de una profunda herida en su frente. Era Trent. Temblaba violentamente, con los ojos muy abiertos, recorriendo frenéticamente el ático destruido. Cuando vio a Roman salir de las sombras, cubierto de sangre, Trent soltó un patético sollozo
Por favor, suplicó Trent, con la voz quebrándose y los mocos bajándole por el labio superior. No lo sabía. Solo me preguntaron dónde estaba ella. Dijeron que solo querían hablar con ella. Me obligaron a venir. Roman no le prestó atención. Caminó hasta el bar. Tomó un pesado vaso de cristal que había sobrevivido a las vibraciones y sirvió 3 dedos de whisky escocés. Lo bebió solo, mirando por la ventana la tormenta de nieve. Nora salió del pasillo. Trent la vio. Sus ojos se abrieron aún más, una esperanza desesperada y animal encendiéndose en su mirada. «Nora, Dios mío, Nora, por favor», gritó Trent, forcejeando contra sus ataduras de plástico. «Díselo. Dile que no soy nadie. Solo estaba borracho. No quería que ocurriera nada de esto. Yo solo estaba dolido porque te fuiste. Tú me conoces, Nora. Sabes que no soy una amenaza». Nora lo miró desde arriba. El hombre arrodillado frente a ella era el arquitecto de 3 años de terror. Era la razón por la que se estremecía ante los ruidos fuertes. La razón por la que mantenía una bolsa de emergencia preparada bajo la cama. La razón por la que había corrido descalza por un pasillo de hotel. Durante 3 años, él había sido un gigante enorme y aterrador en su mente. Pero al mirarlo ahora, bañado en luz roja y llorando sobre la alfombra de un desconocido, la ilusión se hizo añicos. No era un gigante. Era un hombre patético y pequeño, que solo se sentía grande cuando rompía cosas más pequeñas que él. Junto a la fría y aterradora realidad de Roman Coyle, Trent no era más que ruido. «Trajiste un escuadrón de asesinos a mi casa, Trent», dijo Nora. Su voz no tembló, era completamente plana. Trent parpadeó, desconcertado por su tono. Esperaba que llorara, esperaba que se encogiera. «Yo no los traje, ellos me trajeron a mí. Nora, por favor, tienes que salvarme, te amo». Nora sintió una oleada de absoluto asco recorrer su estómago. «Tú no sabes lo que es el amor», dijo Nora suavemente. Era un hombre patético y pequeño, que solo se sentía grande cuando rompía cosas más pequeñas que él. Junto a la fría y aterradora realidad de Roman Coyle, Trent no era más que ruido. «Trajiste un escuadrón de asesinos a mi casa, Trent», dijo Nora. Su voz no tembló. Era completamente plana. Trent parpadeó, desconcertado por su tono. Esperaba que llorara, esperaba que se encogiera. «Yo no los traje. Ellos me trajeron a mí. Nora, por favor, tienes que salvarme. Te amo». Nora sintió una oleada de absoluto asco recorrer su estómago. «Tú no sabes lo que es el amor», dijo Nora suavemente. «Solo odias perder». Roman se giró desde la ventana. Dejó el vaso vacío sobre la barra con un chasquido seco. Se acercó y se detuvo junto a Nora, mirando a Trent con el desapego clínico de un forense. Roman sacó un cuchillo de caza de la funda de su cinturón. La hoja captó la luz roja. Trent gritó, retrocediendo de rodillas, agitándose salvajemente. «¡No! ¡No! ¡Por favor!». Roman no lo apuñaló. Invirtió el agarre y ofreció el mango del cuchillo a Nora. Nora miró el pesado mango negro. «Él es la última variable», dijo Roman, con la voz convertida en un murmullo grave. «Violó el perímetro. Trajo caos a mi entorno. Según mis leyes, muere». Los ojos pálidos de Roman se clavaron en los de ella. «Pero él es tu fantasma. Tú decides cómo termina esto». Era una prueba. Era una iniciación. Nora miró el cuchillo, miró a Trent que sollozaba histéricamente suplicando por su vida con el rostro hundido en la alfombra. Podía tomar el cuchillo. Podía terminar la pesadilla allí mismo con sus propias manos. Sintió un impulso, oscuro y pesado, acumulándose en su pecho. Un deseo de venganza, un deseo de equilibrar la balanza por cada moretón, cada insulto, cada dólar robado. Extendió la mano. Trent cerró los ojos con fuerza y gimió. Los dedos de Nora rozaron el mango del cuchillo. Se detuvo.
No lo tomó. Bajó la mano y dio un paso atrás. Miró a Roman. «No», dijo Nora, su voz resonando con claridad en la enorme habitación. La expresión de Roman permaneció indescifrable. «¿Le muestras misericordia?» «No», respondió Nora, una sonrisa cínica y fría tocando la comisura de su boca. «La misericordia implica que importa. No importa. Matarlo lo convertiría en parte de mi historia para siempre. Lo haría importante. Me niego a darle eso». Trent jadeó, abriendo los ojos, mientras una oleada de alivio inundaba su patético rostro. «Gracias. Dios mío, Nora, gracias». «No quiero su sangre en mis manos», continuó Nora, ignorando por completo a Trent, manteniendo los ojos clavados en Roman. «Pero sabe dónde estamos, y es una responsabilidad». Roman estudió su rostro. «No», dijo Nora, su voz resonando con claridad en la enorme habitación. La expresión de Roman permaneció indescifrable. «¿Le muestras misericordia?» «No», respondió Nora, una sonrisa cínica y fría tocando la comisura de su boca. «La misericordia implica que importa. No importa. Matarlo lo convertiría en parte de mi historia para siempre. Lo haría importante. Me niego a darle eso». Trent jadeó, abriendo los ojos, mientras una oleada de alivio inundaba su patético rostro. «Gracias. Dios mío, Nora, gracias». «No quiero su sangre en mis manos», continuó Nora, ignorando por completo a Trent, manteniendo los ojos clavados en Roman. «Pero sabe dónde estamos, y es una responsabilidad». Roman estudió su rostro, vio el frío cálculo, vio la muerte definitiva de la camarera aterrorizada y el nacimiento de algo completamente nuevo, algo que pertenecía a aquel ático. Una lenta y microscópica sonrisa finalmente tocó la comisura de la boca de Roman. Guardó el cuchillo. «Gideon», dijo Roman, hablando al silencio de la habitación. Las pesadas puertas de servicio se abrieron. El gigantesco guardaespaldas entró en el salón. Su traje estaba rasgado y sus nudillos ensangrentados, pero parecía completamente imperturbable. «Sí, señor Coyle», retumbó Gideon. «El señor Miller es una responsabilidad», ordenó Roman sin apartar la mirada de Nora. «Sácalo de las instalaciones. Asegúrate de que nunca vuelva a hablar de esta dirección ni de esta mujer». Gideon asintió una vez. Se acercó a Trent, lo agarró por el cuello de su barata chaqueta y lo levantó del suelo con una sola mano. «Espera, ¿qué significa eso?» Trent entró en pánico, agitándose mientras sus pies abandonaban el suelo. «Ella dijo que no quería que muriera. Ella me perdonó. Nora, díselo». Nora finalmente miró a Trent. Su mirada estaba completamente vacía. «Dije que no quería tu sangre en mis manos, Trent», dijo Nora suavemente. «Nunca dije que me importara lo que te pasara». Gideon arrastró a Trent hacia el ascensor de servicio, ignorando los gritos frenéticos y patadas del hombre. Las pesadas puertas de acero se abrieron. Gideon entró y las puertas se cerraron de golpe, cortando el ruido al instante. El ático regresó a su asfixiante silencio diseñado. Roman y Nora quedaron solos entre los restos iluminados de rojo del salón. Los cuerpos del pasillo eran un problema para después. Los cristales rotos eran un problema para después. Roman extendió la mano, sus largos dedos apartando suavemente una mancha de polvo de yeso de la mejilla de Nora. Fue el contacto más suave que jamás había recibido, realizado por unas manos que acababan de quitar 3 vidas. «La auditoría está completa», murmuró Roman, con el pulgar apoyado contra su mandíbula. «Pero descubro que todavía necesito tus servicios». Nora se inclinó hacia el contacto. La frialdad de su piel la anclaba. Ya no era una cautiva. Había atravesado el fuego y encontrado al único hombre capaz de construir una jaula lo bastante fuerte para mantener al mundo fuera. «Bien», susurró Nora, sosteniendo su mirada cínica y firme.
Odio buscar trabajo nuevo. Nora finalmente se enfrentó a su pesadilla más oscura y salió de ella convertida en una mujer completamente diferente. No solo sobrevivió al jefe de la mafia, demostró que pertenecía a su mundo. Roman no le ofreció un cuento de hadas, le ofreció poder absoluto y la forma más fría de protección. ¿Te encantó ese giro oscuro y realista del final? Si sentiste el escalofrío de la violencia calculada de Roman y la transformación definitiva de Nora, pulsa el botón de me gusta. Comparte esta historia con cualquiera que desee un romance mafioso verdaderamente cínico, y suscríbete para no perderte nunca otro apasionante drama oscuro. ¿Qué habrías hecho tú con el cuchillo? Cuéntamelo en los comentarios.